Lección 3. Generalidades del África precolonial. Bienvenidos a esta lección sobre la historia de África antes de la colonización. En ella exploraremos de manera general los imperios, culturas y avances significativos que tuvieron lugar en África antes de la llegada de los europeos. A menudo se presenta la historia de África como si no hubiera nada significativo que destacar antes de la llegada de los europeos, pero esto está lejos de ser la verdad. Primero, es importante entender la diversidad y complejidad del continente africano. África es el segundo continente más grande del mundo, con 54 países y una población de más de 1.000 millones de personas. También es el hogar de más de 1.000 grupos étnicos distintos que hablan más de 2.000 lenguas diferentes. Además, África tiene una historia que se remonta a miles de años, con culturas y civilizaciones avanzadas que se desarrollaron mucho antes de que llegaran los europeos. Antes de su llegada a África, el continente albergaba una gran variedad de culturas y civilizaciones avanzadas, cada uno con sus propias tradiciones y creencias y formas de vida. Desde las grandes civilizaciones como Egipto, Kush, Ashum y Ghana hasta las tribus nómadas y semidómadas como los Maciás y los Tuaregs, las culturas de África antes de la colonización eran diversas y fascinantes. Estas culturas desarrollaron sus propias formas de agricultura, arquitectura, arte, música y literatura, algunas de las cuales han influido en las culturas de todo el mundo. Por ejemplo, el antiguo Egipto, que floreció hace más de 4.000 años, fue una de las primeras civilizaciones del mundo y su legado se puede encontrar en la arquitectura de la antigua Roma y en la creación del calendario de 365 días que todavía usamos hoy en día. En cuanto a la agricultura, los africanos desarrollaron técnicas y prácticas innovadoras que permitieron la cosecha de una gran variedad de productos. Algunas tribus nómadas, como los Maciás, criaban ganado y se trasladaban de un lugar a otro en busca de pastos frescos, mientras que otras tribus se establecían en áreas fértiles y cultivaban una variedad de alimentos como el maíz, la yuca y el arroz. A medida que las sociedades africanas evolucionaban, creaban complejos sistemas de comercio que conectaban las distintas regiones del continente. Las rutas de comercio se establecían a través del desierto del Sahara en el norte y en las costas del Océano Índico y Atlántico. Este comercio permitía la importación de productos como sal, oro, marfil, esclavos y otros bienes. La importancia de estas rutas de comercio hizo que algunos pueblos africanos crearan grandes imperios. De estos imperios podemos destacar el Malí y el Songhai. El imperio malí se estableció en el siglo XIII y se extendió por gran parte del oeste de África. Gracias a su control sobre la ruta comercial del oro y la sal, fue uno de los imperios más ricos del mundo. Además, el imperio de Malí fue conocido por su rica cultura y arquitectura como la Gran Mezquita de Djenné, que todavía se encuentra en pie hoy en día. El imperio Songhai se estableció en el siglo XV y se extendió por gran parte del oeste de África. Fue uno de los mayores imperios de África y se destacó por su fuerza militar y su capacidad para el comercio. También fue un centro de aprendizaje y cultura, con una universidad en Timbuktu que atrajo a estudiantes de todo el mundo islámico. Estos imperios controlaban las rutas de comercio y cobraban impuesto a los comerciantes que las utilizaban. Además, protegían las rutas de comercio de las bandas de ladrones que intentaban saquear las caravanas de comerciantes. También fueron grandes productores de arte, arquitectura y literatura. Por otro lado, la arquitectura africana también fue muy variada y reflejó la diversidad de las culturas del continente. Las antiguas ciudades de Egipto, con sus impresionantes pirámides y templos, son un ejemplo de la arquitectura monumental que se desarrolló en África. En otras partes del continente, las tribus nómadas construyeron tiendas y chozas de ramas y hojas, mientras que las tribus sedentarias construían casas de adobe, piedra y madera. En cuanto al arte y la música, África es conocida por sus vibrantes y diversos estilos. Desde los tambores y las danzas tribales hasta la música moderna de África Occidental, el continente ha producido una gran variedad de formas de arte y música que han influenciado a artistas de todo el mundo. Es innegable que este es uno de los elementos que tuvo mayor influencia en la creación de la capoeira y de una gran cantidad de expresiones afro en el mundo. En general, las sociedades africanas precoloniales estaban organizadas en torno a la familia y el parentesco. La familia era la unidad básica de la sociedad y la mayoría de las sociedades africanas eran patrilineales, lo que significa que la línea de descendencia se trazaba a través del padre. Además de la familia, las sociedades africanas precoloniales también estaban organizadas en torno a clanes y tribus. Los clanes eran grupos de personas que compartían un antepasado común, mientras que las tribus eran grupos de clanes que compartían una lengua y una cultura en común. La diversidad lingüística en el continente africano es una de las más grandes del mundo.
se hablan más de 2000 lenguas diferentes, lo que muestra la riqueza y la variedad de grupos étnicos y culturales que existen en el continente. Algunos de los idiomas más hablados son el Swahili, Hausa, el Yoruba y el Zulu. La mayoría de los idiomas africanos se clasifican en 4 grandes troncos lingüísticos principales. Número 1. Tronco lingüístico afroasiático. Este es uno de los troncos lingüísticos más grandes de África, que se habla en el norte y este del continente, así como en algunos países de Oriente Medio. El afroasiático incluye idiomas como el árabe, el amárico, el somalí, el hebreo y el bereber. Número 2. Tronco lingüístico nigero-congoleño. Es el tronco lingüístico más grande de África, que abarca la mayoría de los idiomas hablados al sur del Sahara. Incluye el Swahili, el Yoruba, el Igbo, el Shona y el Bantú. 3. Tronco lingüístico nilo-sahariano. Es hablado en una franja que se extiende desde el Sahel hasta el este de África e incluye idiomas como el dinka, el masai, el nubio, el kanuri y el songhai. 4. Tronco lingüístico khoisan. Es el tronco lingüístico más antiguo de África, que se habla en algunas regiones del sur de África, principalmente en Namibia y Botsuana. Incluye idiomas como el Xhosa, el Zulu, el Khoikhoi y el San. Es importante tener en cuenta que estos troncos lingüísticos no son mutuamente excluyentes y que muchos idiomas africanos tienen influencias de varios troncos diferentes. Además, hay muchos idiomas y dialectos más pequeños que no se ajustan a esos troncos lingüísticos principales. La diversidad lingüística de África es una de las más ricas del mundo y es una muestra de la complejidad y la riqueza cultural del continente. Los lenguajes africanos que tienen más influencia en el portugués de Brasil son el Kimbundu y el Nagô. Estas son 2 lenguas bantús que se hablan en Angola y Nigeria respectivamente. Muchas palabras de origen africano que se usan en el portugués brasileño provienen de estas lenguas, como por ejemplo cafuné, caricia en el cabello, samba, baile, quitanda, tienda y mulequi, infante. También hay otras lenguas africanas que han influido en el portugués brasileño como el yoruba, el quimbundo, el umbundo, el ewe y el fongbe. Estas lenguas se hablan en diferentes países del oeste y centro de África como Benín, Togo, Ghana y Congo. Algunos ejemplos de palabras con este origen son acarayé, que es un bollo frito, tendé, aceite de palma, Babalorisha, sacerdote de candomblé, y Ashe, que es la energía vital que hace que todo suceda. Por último, hablemos un poco de su cultura espiritual. Antes de la colonización europea existían numerosos pueblos y reinos con sus propias cosmovisiones y mitologías, que reflejaban su relación con la naturaleza, los ancestros, los dioses y el destino. Algunas de las cosmovisiones y mitologías más destacadas son: cosmovisión egipcia. Se basaba en la creencia de un orden cósmico llamado Ma'at, que regía el equilibrio entre el caos y la armonía. Los egipcios adoraban a una multitud de dioses con forma humana o animal, como Ra, Osiris, Isis o Anubis. También creían en la vida después de la muerte y practicaban rituales funerarios para asegurar el viaje del alma al más allá. La cosmovisión bantú se basaba en la creencia de un dios supremo creador llamado Nzambi o Muari, que se manifestaba a través de los espíritus de la naturaleza o los ancestros. Los bantúes practicaban el culto a los antepasados y a las fuerzas vitales que impregnaban todo lo existente. También tenían conceptos como el Harambe, solidaridad, o el Ubuntu, humanidad. Cosmovisión yoruba. Se basa en la creencia de un dios supremo llamado Olodumare, o Olorum, que delegaba su poder en los orishas, divinidades asociadas a elementos naturales o aspectos humanos. Los yorubás practicaban rituales como el sacrificio animal o la adivinación para comunicarse con los orishas y obtener su favor. También creían en la reencarnación y el destino. Por último, cosmovisión Dogon. Se basaba en la creencia de un dios supremo llamado Amá, que creó el universo a partir de una semilla cósmica. Los dogones adoraban a los espíritus Nomo, seres anfibios que descendieron del cielo para enseñarles los secretos del cosmos. Los dogones tenían un conocimiento astronómico avanzado y celebraban rituales relacionados con el ciclo solar. La capoeira reconoce haber sido influenciada por algunas de estas cosmovisiones y mitologías africanas precoloniales, especialmente por las provenientes del África Occidental como la bantú o la yoruba. En conclusión, la historia de África precolonial es rica y diversa,
con una gran variedad de culturas, civilizaciones y avances significativos. Desde las grandes civilizaciones hasta las tribus nómadas y seminómadas, las culturas de África antes de la colonización eran diversas y fascinantes. Estas culturas desarrollaron sus propias formas de agricultura, arquitectura, arte, música y literatura, algunas de las cuales han influido en las culturas de todo el mundo. La capoeira en particular ha sido influenciada fuertemente por su música y por algunas de las cosmovisiones y mitologías africanas precoloniales, especialmente por las provenientes del África Occidental, como el bantú y la yoruba.